Comerciamos. Transitamos. Contemplamos a la gente. Nos percatamos cómo aumenta su número. Cada día vemos caras y preocupaciones nuevas. Y sentimos crecer el clamor por soluciones. El Salvador se enfrenta a la explosión demográfica. Para el bienestar de la mujer salvadoreña y su familia, la ciencia médica ofrece una solución segura. El problema económico y también el bienestar mío. Lo primero, pues, que no hay padre responsable. De la última niña. Sí, que de otra operación iba a morir. Que prefiere esterilizarse. Sí. En este caso, pues, como usted dice que el papá de los niños es irresponsable, Sí, usted se hace responsable de la operación de ella. Pues platiqué con el doctor y me dijo que podía operarme. En todo programa de planificación familiar se encuentra un buen número de mujeres cuyo porcentaje varía de país en país, que desean un método diferente de limitar el tamaño de sus familias. Esto, por supuesto, casi siempre se refiere a la esterilización quirúrgica. Estas mujeres no obtienen este método por diversas razones, algunas por motivos económicos y otras porque sencillamente no encuentran acomodo en nuestros hospitales que están llenos a capacidad. Comprendiendo que para una institución privada de planificación familiar es sumamente caro instalar una sala de operaciones en toda la regla, nosotros decidimos explorar la posibilidad y hacer un experimento administrativo e instalar una sala que, garantizando el mínimo de seguridad y comodidad para la paciente, nos permitiera brindar el servicio de suspensión quirúrgica de la fertilidad, como lo llamamos, en una forma rápida, barata y cómoda para la paciente. Voy a explicarle en realidad en qué consiste la esterilización por laparoscopía. Es una operación pues muy sencilla. Muchas pacientes me han dicho a mí aquí en el escritorio que realmente ni debería de llamarse operación por tan sencilla que es. Eso lo dicen muchísimas pacientes que ya pasaron por esta experiencia. La operación consiste en cauterizar los dos tubitos que se llaman trompas de falopio que salen de la matriz. Ya terminó todo la operación, hija, oye. ¿Qué tal se siente? ¿Bien? Bueno. Actualmente nosotros estamos apoyados por una experiencia de más de 1.200 operaciones hechas en esta sala de operaciones que ustedes ven aquí, con materiales básicos sumamente baratos. Hemos conseguido dos cosas. Hemos logrado que 1.200 mujeres y muchas más en el futuro tengan resuelto su problema. Y además, desde el inicio del programa, hemos logrado que las instituciones del gobierno y otras agencias que trabajan en nuestro país se motiven al mismo tiempo y hayan bajado sus requerimientos en edad y número de hijos y estén ya iniciando programas de planificación familiar. El médico lo que hace es, primero inyecta anestesia local aquí en el ombligo, o sea que duerme toda esta parte con anestesia local. Con una pequeña heridita que hace aquí, deja pasar un poquito de gas. Después mete aquí un aparatito que se llama laparoscopio. Parte del aparatito, más pequeño que el bolígrafo, la parte que entra, atraviesa toda la piel
y ese aparatito le permite al médico a través de una lente ver todo por dentro. Hace un examen que le sirve como diagnóstico y después de examinar bien los ovarios, el útero, las trompas, comprobar que no hay ningún obstáculo que le impida coger bien las trompitas, introduce una pincita muy fina y con ella lleva en el borde inferior, o sea abajo, lleva 2 uñetillas, 2 pestañitas, con ellas coge la trompa y la cauteriza con electricidad. Cuando esto queda ya dividido con electricidad, el paso del espermatozoide, que es tan microscópico, queda obstruido, ya no puede llegar hasta donde está el óvulo. Eso pues lo hacen las 2 trompas. Cuando el médico comprueba que ya las trompitas quedaron bien quemaditas, bien cauterizadas, saca el aparato y practica 2 puntitos aquí en la heridita que hizo en el ombligo. Es una heridita así, una heridita muy pequeñita. La señora puede hacer sus oficios de su casa normalmente como que si no estuviera operada. Esa es la gran ventaja también de la operación. He tenido bastante cambio pues respecto a la operación porque los nervios los tenía malos y que todo lo de mis niños pues por una media cosita yo los castigaba, pero después me daban lástima, pero eran mis nervios que yo no los podía controlar. Ahora sí, porque yo ya me encuentro pues, se puede decir, de salud perfecta. Pero ahora que con la operación ha cambiado demasiado, se ha visto la mejoría, se ha visto el cambio pues bastante sano. Ya no estoy con aquella preocupación que voy a tener un niño, ni que él me está viendo pues que como fábrica, que voy a fabricar otro hijo. Puedo trabajar mejor, estoy más tranquilo. Ya no tengo miedo como antes de que pueda venir un hijo más. Tengo 5 niños. Los tengo mejores vestidos que antes, mejores de salud. Total, de que ahorita estamos mejores que antes. Cuando me operaron, pues la operación a mí no me ha molestado en nada. Yo me quedé muy sorprendida cuando el doctor me dijo que ya estaba mi operación. Pues fueron unos cortos minutos. Podía recomendarle a cualquiera otra mujer, pues como consejo a mujer, que sí, que yo les recomiendo la operación porque van a haber bastante cambio. Es lo mejor el cambio que hemos tenido de ella y yo.